Muy buenas noches, pues seguimos con el tema acerca de Guatemala y la Revolución del 44. Un poco para poder contextualizarnos, estamos con la doctora Silvina Romano. Y bueno, doctora, pues en este punto muy importante de lo que estábamos hablando hace rato, me quedaba la duda de cómo era que justo Estados Unidos o la lógica del capitalismo americano, eh, necesitado pues de estos países tercermundistas, generaba un cierto tipo de dependencia, prácticamente en este caso pues una dependencia impuesta de forma militar, una dependencia creada a partir de un golpe de Estado en donde se apropiaba de los recursos, digamos, de cada Estado nacional. Eso se repitió en toda América Latina, pero en el caso de Guatemala, creo que fue factor fundamental para que la compañía, por ejemplo, United Fruit, pudiera apropiarse de Guatemala y desde ahí tener un control de todo Centroamérica, ¿no? Se hablaba mucho esto de que la URSS podía utilizar como cabeza de playa Guatemala, pero finalmente es como Guatemala la punta de lanza para poder controlar Centroamérica. ¿Qué opina, doctora? En efecto, hay justamente la historia muchas veces la escriben los vencedores, ¿verdad? Y quedó en el imaginario esta cuestión de que, bueno, finalmente había una lucha entre comunismo y democracia en Guatemala y que no tenía nada que ver con intereses materiales. Finalmente era una cuestión entre el poderío de la Unión Soviética, cómo iba a instalarse a través de Guatemala y los deseos de democracia y libertad de Estados Unidos. En realidad, desde mi perspectiva, retomando la visión de economía política, de neomarxismo, la teoría de la dependencia, lo que puedo decir, a partir de los documentos también, es que América Central era un lugar geoestratégico fundamental para la extracción de materias primas estadounidenses, especialmente a fines de la Segunda Guerra Mundial, donde se decide perpetuar digamos, la industria de las armas, ¿no es cierto?, en este complejo industrial militar. Bueno, para ese complejo industrial militar son necesarios ciertos minerales, ciertos recursos, bueno, incluso los alimentos, etcétera. De modo que América Central era un lugar muy cómodo, el flete muy barato, ¿no es cierto?, el transporte a Estados Unidos. Y hay que pensar que la United Fruit Company, por ejemplo, no es solamente la bananera, como le decían, o la frutera, digamos. Los CEOs o los gerentes de estas empresas estaban vinculados entre sí con las empresas de otros, como dije recién, de electricidad, de telecomunicaciones, etcétera, lo cual es un entramado invisible para la gente común, pero un entramado de poder muy difícil de romper, en el cual entra el gobierno estadounidense. Estamos hablando que digamos, el secretario de Estado y el director de la CIA, los hermanos Dulles, eran parte habían sido parte, incluso uno de ellos, del directorio de la United Fruit Company, y habían sido abogados también de la empresa, tenían acciones en la empresa, de modo que lo que pone en evidencia el caso de Guatemala no es solamente los intereses materiales y geopolíticos, sino el modo en que el gobierno estadounidense va por ellos, y el modo es defender a rajatabla a la empresa privada en el extranjero. Digamos, ese es el sistema digamos, esa es la libertad de mercado que proponen, es decir, el Estado ante todo, el Estado cuida a sus empresas ante cualquier pérdida, ante cualquier revolución en el extranjero. De hecho, está la Ley de Seguridad Mutua de 1952, que se firmó bilateralmente con casi todos los países de América Latina, que era un tratado de seguridad para el capital. Es decir, no se puede separar lo geopolítico, lo geoestratégico y la seguridad de la expansión del capital, la expansión económica. Se intenta hacer desde las visiones liberales porque es más cómodo y porque no hay que tocar demasiados intereses en eso. Ahora, si vamos a los documentos y vamos a lo que es la realidad guatemalteca, incluso hoy es muy difícil poder desvincular los intereses económicos de lo que son los intereses de seguridad, la militarización, etcétera. Ok, Sil. Sí, pues en este mismo, acabas de mencionar justamente un tema que me parece muy importante de cómo
cómo opera pues la élite, digamos, del poder en términos de quién estaba gobernando en ese momento en Estados Unidos y qué intereses geopolíticos y geoestratégicos tenían en ese momento. Y bueno, no era muy evidente, ¿no? Como dices, los funcionarios, la cabeza de la CIA, justo tenía una relación previa, ¿no? Había sido miembro de la Junta Administrativa de la United Fruit Company y también Ed Whitman, que era pues el más alto representante de relaciones públicas de la compañía, era el esposo de Ann Whitman, que justamente era la secretaria privada del presidente Eisenhower, ¿no? Entonces, hasta esos límites llegaba esta vinculación y la importancia que tenía en ese momento Guatemala. Regreso un poco sobre la cuestión de la reforma agraria que se pone en marcha en 1952. Llama la atención que la UFCO, la compañía de la que estamos hablando, pues poseía cerca de 220,000 hectáreas y en este proceso de expropiación había que expropiarle al menos 160,000 hectáreas que eran tierras ociosas que ni siquiera estaban siendo trabajadas u ocupadas en ese momento. Y bueno, otra cuestión que llama la atención es que el proceso de expropiación justamente tenía que ver con los precios disminuidos de estas tierras, pero estos mismos precios habían sido establecidos por la United Fruit Company en aras de pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, esto fue como de alguna manera lo que disparó o activó como toda la maquinaria estadounidense para gestar este golpe de Estado encabezado a través de un personaje controversial, ¿no? Que Castillo Armas, en donde pues había sido justamente preparado en territorio estadounidense, incluso el mismo Arbenz le había dado permiso de formarse allá en Estados Unidos y cuando él pues se reincorpora en el ejército guatemalteco, pues desde ahí operan estas relaciones de complicidad entre el poder del Departamento de Estado y justamente la United Fruit Company con Castillo Armas como al frente, como el representante de la movilización, ¿no? Entonces, un poco si quieres profundizar sobre esta parte que me parece como muy importante porque a veces nos dicen que somos conspiracionistas, ¿no? Que estamos imaginando que Estados Unidos esté en todos lados, pero pues un poco yendo a las pruebas, pues parece ser que es una realidad, ¿no? No, claro, y además está muy claro en el discurso de Arbenz, ¿verdad? Él dice, la historia me dará la razón. Sí, la historia le da la razón, pero lo que está pasando es que la historia se repite 1000 veces, sobre todo en América Latina, digamos. ¿Y qué pasa acá? Está, por un lado, por supuesto, este liderazgo de Estados Unidos en este golpe y la participación de parte de la clase media reaccionaria, la iglesia, parte de los estudiantes, comerciantes, digamos, ¿a qué se oponían? ¿A qué se oponían? A una democracia redistribucionista, por favor. O sea, a un proceso democrático, o sea, dentro de la democracia liberal procedimental, en que se buscara la redistribución de recursos. Lo digo porque está pasando, se está discutiendo hasta hoy en día en América Latina. Eso hoy se llama populismo, digamos, para dejar ahí un poco claro. Ahora, con respecto al golpe en sí mismo, creo que hay dos cosas que me gustaría remarcar también para traerlas a la actualidad. Uno es el rol de las Fuerzas Armadas en ese golpe. Desde el primer momento los análisis de la CIA decían que el único sector en el que podían confiar más o menos para hacer un golpe a Arbenz era una facción de las Fuerzas Armadas y la podían volver en contra de Arbenz. Y esto es importante porque Arbenz, al haber sido militar de alto rango y al haber sido muy respetado por sus compañeros, creyó en la lealtad de sus compañeros, a pesar de haber renunciado a su fuero. Nunca pensó que lo iban a traicionar. Hay toda una cuestión acá que qué pasa con los militares, ¿no? Los militares y exmilitares que llegan a cargos políticos y creo que es importante porque esto pasó y sigue pasando a lo largo de la historia de América Latina, en el sentido de que es innegable que también hay militares progresistas y de izquierda. Y creo que también esa es una historia todavía por hacer. Hay un libro de una compilación de Ernesto López, de Le Monde Diplomatique, que habla un poco sobre esto, pero creo que es un tema clave en Guatemala, o sea, en el caso de Guatemala y en varios casos de América Latina. Y lo
otra cuestión que me parece fundamental del golpe, y que justamente Tania es una de las especialistas en este tema, es lo de la guerra psicológica. O sea, a Guatemala, digamos, el plan de la CIA, que fue el operativo Éxito, se basó específicamente en una campaña de guerra psicológica, desde mi punto de vista, basada no solamente en el acoso desde la prensa guatemalteca, la prensa estadounidense, acusando al gobierno de comunista, sino también guerra psicológica a partir de la presión económica. Es decir, le retiraron todos los préstamos y empezaron a divulgar de que la economía guatemalteca ya no daba más. Es decir, entre la prensa anticomunista y entre este discurso de que el gobierno era incapaz, generaron lo que quiere, digamos, el objetivo fundamental de la guerra psicológica, que es caos y inestabilidad, caos y incertidumbre en la gente, ¿no es cierto? Es decir, además de la prensa escrita, se utilizó en el caso de Guatemala la radio Liberación, algo tremendo, también eso está todo documentado, incluso todo esto que estoy contando yo ahora, y Tania lo sabe muy bien, fue declarado por los participantes de la conspiración contra Arbenz, es decir, los secuaces de Castillo Armas. Esto lo fueron a contar al Congreso estadounidense en septiembre-octubre de 1954, es decir, 4 o 5 meses luego de derrocar a Arbenz, para legitimar al gobierno de Castillo Armas. Y fue transmitido por The Voice of America. O sea, van al Congreso estadounidense a decir cómo derrocaron a un presidente legal, un presidente institucional, y además el gobierno estadounidense se encarga de pasarlo por la radio, para que todos se enteren del gran triunfo de la libertad en Guatemala y cómo eso iba a evitar el efecto dominó en América Latina. Digamos, bueno, vos por ahí, Tania, podés agregar algo más sobre esto. Sí, bueno, César, si quieres lo hago en el siguiente bloque, adelante. Sí, claro, siguiente bloque. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues seguimos en Alameda 67, hablando acerca de Guatemala y la revolución de 1944. Te haré una breve lectura de un breve poema de Humberto Acabal. Una mirada. Hay quienes solo necesitan una mirada para levantarse y olvidar que han caído. Vamos a un corte musical. Regresamos.